familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. Estamos celebrando una serie mariana en la que María se ha convertido en nuestra compañera de camino en este deseo de oración, en este deseo de crecer espiritualmente. ¿Qué mejor maestra podemos tener en espiritualidad? ¿Qué mejor maestra podemos tener aquella mujer que aceptó el plan de Dios en su vida y lo hizo palabra? Entonces, ahora nos toca otro paso. Después de haber contemplado a María, Madre del Señor, a María, templo donde habita Dios, luego de ver a María, maestra de espiritualidad, ahora vamos a abrir las expectativas de nuestro deseo. Vamos a salir de lo pequeño para llegar a lo grande. Hoy quiero, con el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 a el 27, contemplar una palabra hermosa, una palabra que cambia la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento. Ahora el giro es a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, el antiguo Cordero de la Alianza ahora es la sangre derramada en la cruz por el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora la Iglesia, que antiguamente era una peregrinación en el Éxodo de un pueblo que buscaba a un pastor, ahora encontramos al pastor que da la vida por su rebaño. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y hago lectura para ustedes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, y María, esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de dicho esto, como Jesús sabía que ya todo estaba cumplido, y para que se cumpliera la Escritura dijo: tengo sed. Y había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en él una caña, una esponja llena de la bebida, y se la acercaron a los labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya nuestros pequeños programas sobre la Virgen María empiezan a tomar un relieve muy importante en la vida de los hombres y mujeres. Te pedí que te convirtieras en aposento de Dios, como María. Que dijeras que sí y lo recibieras. Te pedí también que, como María, guardarás en tu interior la palabra y lo hicieras práctico,
este conocimiento de la palabra en obras. Ahora el lugar empieza a brillar con luz propia. Es lo que dirá San Pablo, el espectáculo de la cruz. Escándalo para los judíos. Pero para los que van en vías de salvación, ese signo, eso que está pasando, esa hora de las 3 de la tarde de aquel Viernes Santo, ocurrió algo tan maravilloso en el diálogo de las palabras de la cruz, que se detuvo el mundo. Sí, se detuvo el mundo, dice la palabra de Dios, cuando Él expiró. Pero antes de la expiración había que entregar un testamento. Y el testamento es entregar lo más preciado que podía tener Jesús sobre la tierra. Y estaban allí presentes unas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Y comenzó un diálogo entre María y su hijo. Mujer, ahí está tu hijo. Y luego miró al discípulo que tanto él quería y dijo, ahí está tu madre. En primer lugar, quiero desglosar las palabras. Quiero romper para que ustedes vean que no se desprecia a María, la mujer, sino que se engrandece la mujer María. En el Antiguo Testamento, todos pecaron por la desobediencia de la mujer. En el Nuevo Testamento, todos están sujetos a la obediencia de la mujer. En el Antiguo Testamento fue socavada la humanidad por el pecado de desobediencia. En el Nuevo Testamento se enaltece la humanidad por la gracia de María, la nueva mujer. Saludos nuevamente contigo, aquí, hablando de esta tradición mariana, pero esta tradición mariana rompe fronteras. Y ahora es María, Madre de la Iglesia. María que rompe con el Antiguo Testamento y abre las pautas del Nuevo Testamento por méritos de la palabra de Dios escuchada en los pies de la cruz por aquella mujer. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Comenzó una nueva historia. La maternidad que cayó en desgracia por los dolores del parto en Eva, ahora ocurre un nuevo dolor que trae al mundo a tantos hijos en un parto múltiple. Porque el testamento dado a Juan, el discípulo que tanto Jesús quería, el valor que contenía ese testamento, que había que cuidarlo y poseerlo y hacer de ese, estoy hablando de la Virgen, estoy hablando de Nuestra Señora, mujer, recibe a Juan como tu hijo, hijo, recibe a María por madre, es la Iglesia, María, Madre de la Iglesia. Se abrieron las fronteras, ya no es tan solo la Madre del Señor, ya no es tan solo de un selecto grupo,
de hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No, ahora es madre de toda la iglesia, de los hombres y mujeres que la aman y que no la aman. De los hombres y mujeres que no entienden su lugar. Entonces, a todos ellos, ella tiene que tomar. Todos queridos, amados de Dios, se convierten en hijos de María. El discípulo amado Juan será el representante de esa decisión de Jesús. Juan, el único discípulo presente en el espectáculo del sacrificio de la cruz, en el escándalo del sacrificio de la cruz, en el sacrificio que perdona los pecados. El discípulo allí presente es el representante de todos los discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, bajo la maternidad de María. Juan la aceptó. Dice la tradición de la iglesia que la llevó a Éfeso y cuidó de ella. Juan el evangelizador y María la mujer que en Éfeso oraba. Hoy yo quiero que tengan muy presente que esa mujer se convierte en ese momento en madre de todos los creyentes. En consecuencia, es madre de la iglesia. En consecuencia, también tiene que ejercer su maternidad espiritual sobre todos los hombres y mujeres que proclaman a Jesucristo como el Señor de su vida. Hijos dóciles dentro de la iglesia que fundó Cristo e hijos que van detrás de Cristo y que no encuentran el depósito de la fe correcto en la vida de la Iglesia católica, en los sacramentos de la Iglesia, en la obediencia de la Iglesia. Entonces andan como rebaño sin pastor. Pero también de ellos, María es madre. Es madre de la iglesia. Y es madre de los que no han encontrado su lugar en la iglesia. Madre de todos los creyentes. Posiblemente inclinada a aquellos hijos suyos que no la aman, que no la buscan, que no la conocen. Entonces, María es madre de la iglesia. Madre de la iglesia naciente, de la sangre derramada en la cruz, donde nacen los sacramentos de la iglesia, de la sangre y del agua, de la sangre eucarística y del agua bautismal. De ahí nacen los sacramentos de la iglesia. Nos lavamos en una sangre que nos perdona. Nos lavamos en un agua que nos limpia. Entonces, Nuestra Señora es madre de la iglesia. Están naciendo hijos, hijos que nacen de las aguas bautismales, hijos que nacen de la sangre redentora, hijos que experimentan el perdón y que se sienten limpios por las aguas bautismales. María es madre de la iglesia y contemplaremos este misterio como un misterio que la engrandece, que la hace
que ella proclame las grandezas del Señor, porque las generaciones la llamarán bienaventurada. Entonces, María es madre de la Iglesia. En un parto multitudinario. Yo hago esto como a memorial. Así es María, madre de toda la Iglesia. Familia orante, estamos hablando de esa María, madre de la Iglesia, que abre las fronteras del Antiguo Testamento con su sí incondicional a toda la Iglesia. Una María llamada en previsión de que su Hijo, el que nacería de su vientre virginal, es Dios, Dios con nosotros. Y que en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, nos dice que ella recibió una encomienda. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Entonces, Juan, representante de los discípulos, la hace su madre. Todos los discípulos en ese momento la hacemos nuestra madre. Todos. Sin importar los hijos desagradecidos que no quieren el amor de su madre. Reconociendo a los hijos fieles de la Iglesia que viven sacramentalmente. A todos, a toda la humanidad, abre la maternidad del Señor. El Señor abre esa maternidad a toda la humanidad. Con unas palabras. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. ¿Saben que llamarla mujer fue reivindicarla en el lugar que aquella Eva, madre de todos los vivientes, había rebajado por la desobediencia? Y ahora María, madre de todos los creyentes, reivindica el lugar de la mujer. Ninguna actitud va a elevar el lugar de una mujer tan grande, tan alto, como el que ella sea la madre de Dios. Todas las mujeres tienen que estar orgullosas del don de la maternidad, no denigrarlo. Necesitamos mujeres a favor de la vida, donde el don de la maternidad encuentra la expresión más grande, más elevada del ser femenino, donde el útero materno es el lugar donde se gesta como una nueva creación la vida misma. Eso fue otorgado a aquella primera mujer. Y esta nueva mujer, la de la cruz, la que recibe una encomienda del Hijo único de Dios, ahora también es madre de los creyentes. No tan solo de los vivientes, sino de los creyentes, porque ella es la obediente. Eva desobedeció. María dio a luz en gracia. Aquella fue sometida al dolor. María aceptó el plan de salvación. Aquella, la Eva del Antiguo Testamento, cuestionó.
el árbol de la vida. Hoy, con una teología bien puesta en la revelación y viendo a María al pie de la cruz, árbol de vida nueva, ella retoma la figura de Eva y la reivindica como madre de la iglesia, madre de los creyentes, madre de todos los hombres y mujeres de la tierra. Entonces, la maternidad es elevada a su expresión más alta, porque Dios llamó a la mujer madre, porque Dios quiso nacer de las entrañas de una mujer, y una mujer que alcance el valor más grande de su feminidad es saber que una mujer reconoce la maternidad como el don más grande otorgado. Así que no cabe una mujer que abogue en contra de la vida, no cabe dentro de la palabra madre aquella criatura que no reconoce el valor del don concebido a la mujer en la maternidad. Qué triste que sí hay mujeres que han denigrado la maternidad. Pero hoy María es madre de la iglesia. María alcanza su expresión más alta en esa figura en que se embaraza multitudinariamente para procrear hijos de la luz y darle la luz al mundo. Así que me enorgullece saberme religioso, carmelita, católico, que reconoce a María como madre de la iglesia. Me enorgullece y la ponemos en su justa perspectiva. No la ponemos más alta o menos. Al contrario, la justa perspectiva la adquirió cuando en el momento más grande del dolor, en que Dios sufría por los hombres y mujeres de la tierra, en aquella cruz, Él se dirigió a ella y la llamó mujer, ahí tienes a tu hija. Y desde aquel momento, ella se convirtió en madre de la humanidad. Ya no madre del Hijo de Dios, sino madre de todos los hijos que nacerían a la fe. Ese parto fue tan hermoso y fue tan doloroso, un solo gesto de amor. María, madre de la iglesia. Que el Señor les bendiga.